¿Cómo están? Bienvenidos a la devolución y explicación de la clase número 3 que tiene como nombre tablas de distribución de frecuencias. En esta ocasión vamos a ver la actividad relacionada con la empacadora de banana, donde tenían que elaborar una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, primeramente tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser necesario utilizar esta tabla. Para ello se tienen que dar ciertas características dentro de los datos recolectados, es decir, tiene que haber cierta separación entre los datos recolectados y dentro de los datos recolectados, los datos mismos no se repiten con tantas frecuencias, ¿no? Es decir, que hay muy pocos datos que se repiten. Y cuando pasa lo contrario, cuando tenemos datos bastante agrupados y estos son muchos, y estos datos se repiten bastante, es decir, que hay una gran frecuencia entre estos datos, vamos a utilizar una tabla de distribución de frecuencia por intervalos de clase. Si miran dentro de esta planilla de Excel, tenemos un modelo ya de una tabla, ¿no? Que vamos a utilizar desde ahora en adelante para los sucesivos ejercicios que vayamos viendo. Una descripción breve de esta tabla es que en la primera columna tenemos las clases, ¿no?, de los intervalos de clase. Tenemos la clase A, B, C, D y E. La cantidad de clase obviamente va a depender de la cantidad de datos que tengamos que analizar. Y para este ejemplo únicamente vamos a utilizar 5 clases. En otros ejemplos o en ejemplos siguientes pueden ser que utilicen, o en problemas siguientes pueden ser que utilicen más clases. Eso depende de la cantidad de datos que se analice. Para cada clase tenemos un límite inferior y un límite superior, ¿no?, que está dado por la simbología L sub I para el límite superior y L sub S para el límite superior. En la columna que le sigue tenemos la marca de clase C, que en las clases siguientes veremos en el video siguiente veremos cómo se calcula esta marca de clase. Tenemos las frecuencias absolutas, la frecuencia absoluta simple, dada por la simbología F sub I, la frecuencia absoluta acumulada, dada por la simbología F mayúscula sub I. Tenemos las frecuencias proporcionales con su respectiva simbología y las frecuencias relativas porcentuales, también con su respectiva simbología. En esta devolución únicamente vamos a ver cómo calcular los límites inferiores y superiores de cada intervalo de clase, ¿no? Y para ello es necesario que tengamos en cuenta algunos conceptos, ¿no? El concepto de muestra, ¿no?, que es la muestra, ¿no?, o los datos recolectados, que hace referencia a la cantidad de datos que tengamos nosotros que tiene el problema, ¿no? Yo acá ya ordené los datos que pide uno de los ítems que les pide, que ordenar los datos. Este paso lo tienen que hacer manualmente. No encontré, digamos, una función que me pueda ordenar los datos de izquierda a derecha, ¿no?, dentro de la función Excel. De la misma manera lo tienen que hacer aquellos estudiantes que van a utilizar únicamente papel y lápiz para poder construir esta tabla, ¿no? Si miran, el límite
digamos, inferior de estos datos va a ser 515. Y el valor máximo, límite inferior, el valor mínimo es 515 y el valor máximo va a ser 1482. Como les venía diciendo, otro dato, otros conceptos importantes también a tener en cuenta es el rango, ¿no? Y cómo se calcula el rango. Si leen dentro del apunte, ¿no? En la clase 3 se van a dar cuenta o van a encontrar cómo calcular el rango. El rango poblacional, en este caso de la muestra, porque si es de la población sería de n, del universo que se analiza. Se simboliza con la letra A y es el valor máximo de las observaciones menos el valor mínimo de las observaciones, ¿no? Ya podemos ir completando esta tablita, ¿no? Lo vamos a ir haciendo utilizando las funciones que tiene Excel para facilitar el cálculo. Aquellos alumnos que, como les dije, que no tienen ningún dispositivo o ninguna computadora, para poder realizar este trabajo lo van a tener que hacer en lápiz y papel y lo van a tener que hacer de manera manual. Vamos a ir viendo de las dos formas. Bueno, para calcular el total de datos, ¿no?, de esta tabla, vamos a utilizar una función, la función contar, ¿no? Para escribir una función siempre utilizamos el más o el igual, contar. Vemos que ya me aparece ahí, hago doble clic y voy a seleccionar, digamos, dentro de los datos que ya ordené en la tablita, selecciono todos y una vez que selecciono todo, cierro el paréntesis, ¿no? Y presiono Enter. El número total de datos es 20, ¿no? Es lo que me arrojó el Excel, y aquellos alumnos que no tienen en Excel y lo van a hacer únicamente de manera manual, van a tener que contar los datos. Bueno, ya como está ordenado acá en filas y columnas, voy a contar las filas y la columna. Tengo 1, 2, 3, 4 filas y tengo 5 columnas. 4 por 5 me da 20, entonces tengo 20 datos. El valor mínimo, para calcular el valor mínimo de este conjunto de observaciones, como vemos es del 515, pero nosotros queremos aprender también a utilizar las funciones de Excel, y para eso vamos a utilizar la función mínimo, que se escribe min. En el Excel abrimos paréntesis y abrimos paréntesis y seleccionamos, ¿no?, todos los datos que tengamos y cerramos paréntesis. Como verán, es el 515 y esto es correcto, ¿no? Acá nosotros tenemos los datos ordenados de menor a mayor, ¿no?, comenzando por el más pequeño, y coincide con el resultado que nos dio Excel. Ahora vamos a proceder a calcular el valor máximo. Abrimos, vamos a hacer con el igual, se van a dar cuenta que es lo mismo. Para poder introducir una función max, abrimos paréntesis y seleccionamos el grupo de datos o conjunto de datos, en este caso nuestra muestra. Una vez que seleccionamos todo, cerramos el paréntesis y Enter. Y el dato más grande que hay dentro de este conjunto de datos es 1482. Ahora tenemos que calcular el rango. Y el rango es la diferencia entre el valor máximo, ¿no?, de los datos y el valor mínimo de esos datos.
Entonces primero vamos a calcularlo con una función de Excel, y para eso vamos a escribir más, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor máximo y con guión medio vamos a escribir el menos, y luego seleccionamos el valor mínimo, cerramos paréntesis y nos da automáticamente la diferencia o la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, que es 967. Una vez que, bueno, lo que van a utilizar o van a hacer cálculo de forma manual, pueden utilizar la calculadora. Acá creo que no es necesario explicarle cómo utilizar la calculadora porque es una simple resta entre dos números y es bastante simple. Para el número de intervalos k, ¿no?, tenemos que tener en cuenta la cantidad de datos recolectados. En nuestro caso, como vimos, es 20, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar la fórmula k igual a la raíz cuadrada de n, ¿no?, para poder calcular el número de intervalos que va a tener nuestra tabla. Esta fórmula la vamos a utilizar siempre y cuando el número de observaciones o n sean menores o iguales a 30. Cuando sean mayores a 30 vamos a utilizar la regla de Sturges. Acá hay un error ortográfico, no es Sturgis, es Sturges. Y vamos a utilizar esta fórmula, que es 1 más 3,322 por el logaritmo decimal de n, ¿no? Que lo veremos, digamos, también se puede calcular con este. Me da aproximadamente el mismo número. Va a haber diferencia de centésimas o décimas nomás. Pero vamos a utilizar para este caso la raíz cuadrada de n. Entonces volvamos, ¿no?, y para utilizar la función raíz vamos a escribir más, ¿no?, raíz, ¿no?, y vamos a abrir paréntesis. Y la raíz cuadrada de n es el total de datos o de observaciones, en este caso 20. Seleccionamos la celda donde está ese dato, cerramos paréntesis y nos va a dar 4,47, ¿no?, un número decimal. En este caso vamos a redondear este número hacia 5. ¿Por qué? Porque en un número decimal la parte entera va a representar una parte de los datos, ¿no?, de las observaciones, ¿no? Este 4 va a representar una parte o una fracción de los datos, del total de datos que tengamos. Y la parte decimal, que es 0,47 y varios números decimales, va a representar otra partecita. Entonces, si nosotros redondeamos hacia 4, vamos a dejar esa cantidad de datos afuera. Y lo recomendable es redondear acá hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a redondear y vamos a escribir acá al lado 5. Entonces el número de intervalos que va a tener nuestra tabla, como vemos acá, van a ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y en la calculadora, para calcular lo que van a hacer de forma manual, van a abrir su calculadora y van a buscar la tecla que tenga esta función, este símbolo, ¿no?, y van a apretar la raíz de 20, ¿no?, de la muestra o del total de observaciones, que es lo mismo. Le damos paréntesis y presionamos igual, ¿no?
y vemos que nos arroja el mismo resultado. De esa manera se calcula la raíz cuadrada. Una vez que calculamos el número de intervalos que va a tener nuestra tabla de distribución de frecuencias, tenemos que calcular la amplitud. Y la amplitud va a ser el cociente o la división entre el rango, que es 917, dividido el número de intervalos, que es 5, ¿no? Entonces vamos a hacer esa división acá, más en Excel, va a ser el rango, que es 967, vamos a seleccionar esa celda, y para utilizar la función dividido vamos a utilizar la barra inclinada hacia la derecha. No sé cuál es su nombre, el nombre correcto que tiene este símbolo, ¿no? Con eso escribimos la división y luego seleccionamos la celda que corresponde al número de intervalos. En este caso es 5. Cerramos y vemos que nos da 193, ¿no? Acá también debemos redondear al número superior. ¿Por qué? Esto está relacionado con la unidad de variación que tiene esta variable. Esta variable es una magnitud en toneladas, ¿no? Y la separación que hay entre estos datos, ¿no? Que son números enteros, es 1. Otro ejemplo de unidad de variación, supongamos el peso en kilogramos y estoy volviendo al mismo ejemplo. Otro ejemplo, la altura en metros y centímetros de una población de alumnos, ¿no? Ahí la unidad de variación va a ser de 0,01, ¿no? Porque tomamos metros y centímetros, ¿no? Entonces la unidad de variación para ese caso va a ser 0,01, ¿no? También podemos tomar de kilogramos, como le había mencionado, de ese grupo de alumnos, y la unidad de variación, si únicamente tomamos los números enteros, ¿no? Sin fraccionamiento, va a ser de 1, ¿no? Entonces acá otro concepto a tener en cuenta también para poder construir una tabla de distribución de frecuencia por intervalo de clase es la unidad de variación. Entonces vamos a redondear a 194, ¿no? Y ahí tenemos la amplitud. Una vez que ya tenemos, digamos, todos los datos necesarios para poder completar o realizar o calcular, mejor dicho, los límites inferiores y superiores de cada uno de los intervalos de clase, vamos a continuar con el cálculo de esos límites. Entonces, como el primer límite inferior del primer intervalo de clase va a ser el valor mínimo de todas las observaciones, va a ser 515. Entonces para ese límite no va a haber problema para calcularlo, únicamente tenemos que buscar el valor más pequeño de los datos, ¿no? Que tenemos dentro de nuestro problema. Entonces vamos a escribir más o igual, como ustedes quieran. Vamos a hacerlo con el igual para que vean, porque ahí algunos utilizan el más o el igual para poder escribir una función en Excel. Luego seleccionamos la celda donde está el valor mínimo y presionamos 515. Para el límite superior vamos a sumar el límite inferior de la clase correspondiente más la amplitud, ¿no?
Y acá ya yo voy a ir, ya tengo la otra hojita para poder ir explicándole también para aquellos alumnos que van a hacerlo de manera manual, es decir, en una hoja con su lapicera y su calculadora. Tengo preparada para explicarles de la manera que tienen que ser. Entonces, acá tienen que prestar atención acá un poquito porque es la parte más complicada de cómo calcular los límites inferiores y superiores con Excel, ¿no? Acá hay una pequeña dificultad, entonces presten atención. Vamos a abrir una función con más, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner el límite inferior más la amplitud, ¿no? Y acá, como nosotros queremos utilizar las funciones que tiene Excel y facilitarnos el trabajo para no hacer tantos cálculos, vamos a fijar 194, ¿no? Ese valor. Para fijar ese valor o ese número, vamos a presionar en nuestro teclado la tecla F4. Se van a dar cuenta que se puso el símbolo de peso, ¿no? Si miran acá, ¿no? Acá o acá, tiene el símbolo de peso. Eso quiere decir que se fijó el dato de esa tabla, ¿no? Una vez que fijamos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y tenemos ya el límite inferior y superior del primer intervalo de clase, que es el intervalo de clase A. Y bueno, para calcularlo de forma manual, únicamente lo que tienen que hacer es escribir acá en su hojita, en su papel, 515, y aquí van a ser 515, ¿no? Con la calculadora, más la amplitud, más 100, ¿cuánto era? La amplitud, 194. 194. Igual, vamos a ver cuánto me dio. Bueno, vamos a hacerlo acá con la calculadora. 500, vamos a borrar. 515 más 194. 709. Este va a ser el resultado del límite superior. Esto van a hacer lo que lo hacen de manera manual. No es necesario que escriban todo el procedimiento, únicamente tienen que poner el resultado, ¿no? De esta suma. Bueno, vamos a volver ahora a nuestra hojita anterior de Excel para seguir utilizando las funciones que tiene Excel y de esta manera facilitar el trabajo, ¿no? Una vez que calculamos el límite superior, lo único que tenemos que hacer acá, para no calcular los demás límites superiores, vamos a seleccionar la celda, ¿no? Tiene que estar seleccionada, ¿no? Ahí, para que se den cuenta que está seleccionada, les tiene que aparecer un recuadro verde, y en la esquinita, no sé si aprecian, ahí como un cuadrito. En ese cuadrito vamos a hacer clic, ¿no? Clic izquierdo, y sin soltar vamos a arrastrar hacia abajo hasta la clase E, hasta el intervalo de clase E, y vamos a soltar. Automáticamente se nos va a completar, digamos, con amplitud, ¿no? Pero esto lo vamos a solucionar completando los límites inferiores, ¿no? Y para completar el límite inferior tenemos que sumar 709 más la unidad de variación, ¿no? Y vamos a hacer
709, vamos a sumar, vamos a imprimir más 709 más la unidad de variación, que es más 1. Y una vez que hicimos eso, vamos a posicionar o vamos a seleccionar, ¿no?, la última celda y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el límite superior. Vamos a hacer clic en el cuadrito para arrastrar para que copie todo, y como verán, automáticamente me va completando los límites inferiores de cada clase. Bueno, esto es la facilidad que tiene trabajar con Excel, ¿no? Nos ahorra bastante tiempo poder hacer cada uno de los cálculos, y cosas que aquellos que hagan en la hoja se van a ir dando cuenta que es bastante trabajoso completar los límites inferiores y superiores de los intervalos de clase. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer algunos, ¿no? Acá, para completar el límite inferior, tenemos que de la clase B tenemos que sumar 709 más la unidad de variación. Entonces acá ya tenemos el 709, lo único que voy a hacer es sumar la unidad de variación, que es 710. Entonces, bueno, voy a escribir todo el procedimiento para que quede claro. Va a ser 709, que es el límite superior del intervalo de clase anterior, más la unidad de variación, igual, ¿no?, a 710. Entonces acá va a ser, para el límite superior del intervalo de clase B, va a ser 710 más 194 igual a, vamos a hacerlo acá en la calculadora, ya tenemos 710, vamos a sumar la amplitud, 194, ya me fui, 710 más 194, 904, 904. Hacemos acá también uno más para el intervalo de clase C. Vamos a calcular el límite inferior, y tiene que ser 904 más la unidad de variación, que vimos que es lo que es la unidad de variación, y el resultado es 905. Bueno, si vemos, ¿no?, vamos comparando, nos va dando el mismo resultado, 905, bueno, acá me dan 1099, y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que tienen que ir haciendo aquellos chicos que van a hacer el cálculo manualmente para los intervalos de clase. Bueno, hasta acá va a ser el video, ¿no? En este video únicamente quiero explicar la construcción de intervalos de clase y cómo calcular los límites inferiores y superiores. En el siguiente video vamos a ver cómo calcular la marca de clase C y las frecuencias absolutas. Algo para recalcar, ¿no? Hay varios procedimientos, ¿no?, para construir estos intervalos de clases. Algunos de ellos que, por ejemplo, se utilizan intervalos de clase, ¿no?, intervalos semi cerrados a izquierda, ¿no?,
izquierda quiere decir que tomamos este dato, ¿no?, dentro de este intervalo de clase y abierto a derecha, ¿no? Esta es otra forma de construir intervalos de clase, pero creo que presenta una pequeña dificultad a la hora de utilizar esta fórmula o esta forma de determinar los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Y es cuando trabajamos con variables continuas, es decir, con variables o con datos que tienen números fraccionarios. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta cuando calculemos, ¿no?, el rango y la amplitud, que no siempre van a entrar todos los datos o que haya coincidencia entre los límites. Entonces, para que no haya esas dificultades o esos problemas, yo sugiero siempre construir la tabla de esta manera como lo estamos haciendo. Y bueno, y en el siguiente video vamos a ver, como ya les había dicho, cómo calcular la marca de clase C y las frecuencias absolutas. Y quiero hacer videos cortos para poder enviarlos dentro del grupo de WhatsApp, ¿no? Así todos pueden acceder a las explicaciones de estos videos.